Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy viernes 3 de febrero, ya iniciando el mes más caluroso. Vamos a aprovechar para tocar un tema muy, pero muy interesante. Tenemos a un invitado especial, al doctor Percy Rosell Perry, quien es doctor en medicina, tiene un diplomado en investigación científica en nada menos y nada más que la Universidad de Harvard, en USA, y miembro del comité del editorial del Plastic Surgery, o sea, es de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Él está dentro de la plana de esta revista tan prestigiada para los cirujanos plásticos. Y fuera de ello, y para terminar, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. El tema de hoy es muy interesante. Puede que le vaya a sonar el título un poco aburrido, pero se van a dar cuenta que va a ser lo más entretenido, y es cultural también. Es la investigación científica en cirugía plástica. Todos los temas que hemos ido tratando poco a poco, vamos a llegar ahora a por qué, cómo se llega a una técnica quirúrgica, cómo se llega a validar que esto es seguro, que esta sustancia es buena, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de metodología de investigación la va a hacer el doctor Percy Rosell, que es el más capacitado para dictarnos este tipo de conferencia, porque ya no va a ser una entrevista, es una especie de conferencia. Antes de ir a la pausa, el agradecimiento a Halls Private, que nos sponsor, y a los bellos terrarios de La Nature junto a ti, que lo pueden buscar en el Facebook, que aparece en su banner en pantallas. Así que hacemos una pequeña incisión y regresamos con nuestro grato invitado. Bien amigos, lo que les había anunciado, el doctor Percy Rosell Perry. Percy, ¿qué tal? Un gusto tenerte en el programa. Realmente le das el toque no solo de elegancia, sino el tema cultural neto, que es la misión de este programa. Este programa, nuestra misión es educar. No es farandulear, como a veces me piden amistades. Tú sabes que eso voy a la amistad, me dicen, oye, ¿cuándo vas a poner el antes y después de esto? Que el string makeover y todo eso. Le digo, no, lo siento mucho, hemos venido a educar, a presentar a los cirujanos plásticos peruanos, que el público conozca que también los cirujanos plásticos peruanos ya están rankeándose internacionalmente. Entonces te hemos invitado para que nos expliques un poco sobre este tema, que es muy importante, la investigación científica en cirugía plástica. Pero antes quisiéramos que nos cuentes algo de tu historia personal. ¿Cómo dedicaste entrar a este rubro de investigación científica, que es muy tedioso para muchos, y sacrificar, por otro lado, lo que tanta demanda se tiene, las liposucciones, los implantes de mama, las rinoplastías? Cuéntanos. Sí, bueno, Ricardo, antes que nada tengo que Sí, agradecerte público por la invitación, sí, no, tan amable, y por tus palabras tan amables también. No, gracias a ti. Estar aquí, para mí es un placer estar aquí, te felicito por la iniciativa también. Ahí vamos, peleando. Y creo que hay un frente que llevar hacia adelante y para que nuestra práctica médica sea cada vez más profesional. Así es. Y nuestro fin y nuestro sentido de ser son los pacientes. Así y en es. ese sentido tenemos que cada vez tener el esfuerzo mayor de involucrarnos y poder ser lo más profesionales y lo más dedicados a ellos. Dime, ¿cómo fue? Entonces cuéntanos un poquito, y cuéntanos tu público. Ahí como dice, como jugando, también. ¿no? Todo como la canción, Sí. todo empezó como jugando. Sí, ¿cuándo empezó eso? O sea, ¿cómo así? Mira, te voy a decir, la verdad es que yo tengo una vocación docente, creo que casi innata en los genes. Ajá. He sido profesor de anatomía en San Marcos, mi facultad, mi universidad, durante mucho tiempo. O sea que estuviste medio parecido a Barriga Gavín, al doctor Barriga Gavín, que fue catedrático de San Martín también de Sí, anatomía. en realidad yo me inicié en la docencia siendo estudiante de medicina. Yo terminé el primer puesto en anatomía y Ya. me invitan a ser ayudante de cátedra. Ya, Pero empecé a asumir los roles de profesor de práctica. claro, Y eso fue en el año 85, Ya. 86. ya, Entonces estamos hablando de hace mucho tiempo. Me dediqué mucho tiempo a enseñar, lo cual lo hacía con mucho placer en realidad, porque Claro. sentía de mí que era algo que fluía. ya. Y bueno, siempre había esa inquietud por investigar, nos quedábamos, me acuerdo, hasta muy tarde haciendo disecciones cadavéricas, y cosa que ahora me ayuda increíblemente, no te Claro. imaginas, en la cirugía. Es un aporte que nunca lo valoré en ese momento y que ahora lo encuentro terriblemente precioso, importante. Claro, Y fue un trajín, evidentemente, ¿no? Poco a poco siempre estuve esa inquietud, pero donde me cambiaron el chip fue en Estados Unidos. Ah, ¿qué pasó en Estados Entonces, Unidos? yo gané la beca de la Fundación Docente de Cirugía Plástica, Ujú. que es una beca que otorga la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Claro. cada año a 2 cirujanos plásticos de todo el mundo. Ujú. Entonces yo gané la beca en esa oportunidad el año Dos de todo el de planeta. todo el mundo. Por lo general lo ganan brasileños, en Europa, porque no es solamente Latinoamérica, Claro. no.
Entonces concursan médicos recién egresados de un periodo de tiempo de 3 años, creo, ¿Y en 4 qué años. consiste ese concurso? O sea, ¿qué tenía? Envías una serie de información, un proyecto de investigación, Ajá. envías una serie de datos para que ellos vean un perfil. Pero es súper meritorio, ¿no? Porque dos de Sí, todo el planeta sí, porque yo cuando ganan. llegué a la UCLA, que fue una de las Ujú. universidades que elegí, la UCLA de la Universidad de Nueva York, Ujú. cuando llegué a la UCLA me dijeron que, bueno, que evidentemente era bastante meritorio esa beca. Yo pensé que era una beca más, ¿no? Ya, claro, Lo cual me motivó y a la vez me hizo más responsable de poder aprovecharla a lo máximo, claro. ¿no? Y yo fui a hacer cráneo facial. Ah, mira. ¿Por qué? Porque entendí que el formato educativo y el formato que yo deseaba aprender allá se podía aprender mejor en un hospital que en una clínica privada. Claro, Y ahí me di cuenta que todo pasaba por la metodología científica. claro. Porque ellos publican todo, porque ellos miden lo que hacen, tienen la responsabilidad de ser objetivos en los resultados que obtienen. Ujú. Y así pasó. Cuando fui a Nueva York, tuve la oportunidad de conocer al gran doctor McCarthy, Ah, claro. que ha escrito libros Claro. y todos conocemos como un referente, ¿no? Claro, de claro, especialidad. Y conocí al doctor McCarthy, y el doctor McCarthy se sentaba en una mesa, al tope de la mesa como principal, jefe de servicio, y todo el séquito de fellows y de asistentes estaban ahí, y se reunían una vez a la semana y decían, bueno, proyecto 1. Y el primer médico agarraba y decía, bueno, en este proyecto estamos en esto, y avanzaba y describía las etapas. Y él era el encargado del proyecto. Y así cada uno tenía un proyecto a cargo. Y los demás eran coautores del mismo proyecto. Ah, mira, qué Y interesante. era parte esencial e importantísima de sus actividades. Y decía, Claro. Dios mío, pero acá la investigación tiene un lugar preponderante. Y trabajan en equipo. Y lo cual facilita mucho las cosas. Claro, claro. Entonces yo regresé y dije, bueno, tengo que comenzar a hacerlo, de alguna forma. Aunque sea empezar a reportar mis series de casos, lo que he hecho de cosas muy, muy básicas. Claro. Y así fue. Empecé, tomé como tribuna, como medio de difusión al Acta Médica Peruana. Ujú. O sea, empecé a publicar en español. Y el Acta Médica Peruana era una revista que es el Sí, órgano pues. oficial del Colegio Médico Del Colegio y a la Médico. vez está indexado a Cielo y a Lilacs, Ujú. ¿no? Que podemos hablar un poco de qué se trata eso, porque no Ujú. suena tan complicado. Y empecé. Y empecé a entender el impacto, no solo en mi práctica profesional, sino a dónde me podía llevar. Y eso me llevó, no te imaginas. Eso me ha llevado a poder medir, comparar lo que hago, no solamente aquí, sino poder compararlo con el primer mundo. Claro. Porque tuve la oportunidad de presentar conferencias en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Chile, en países que aparentemente están por encima de nosotros Así es. y que empezaron a darme la acogida porque en razón a esas publicaciones. Y justamente están por encima de nosotros porque tienen trabajo de investigación en mayor cantidad. Es correcto. Que es algo que el doctor Ricardo Delgado hablaba de que estaba tratando de empujar un poco más la investigación en Perú. Ya por lo menos las ponencias en los congresos los peruanos han aumentado. Entonces era un signo, ¿no? Pero dime, yo quiero que nos desarrolles un poco el tema, por ejemplo, de la investigación científica. ¿En qué consiste? Para que el público de manera fácil entienda qué hago yo. Ellos de repente solamente se imaginan ratones de laboratorio y punto, ¿no? Entonces claro. vamos a explicarles esto después de una breve pausa. Ya Perfecto. volvemos. Ok. Amigos, estamos de vuelta aquí y el doctor Rosell nos va a explicar, les va a explicar de manera sencilla en qué consiste un trabajo científico, sea aplicado a cirugía plástica o en líneas generales para cualquier otra especialidad, ¿no? ¿Cómo haces? Todos nos imaginamos ratones nada más. Sí, Este, claro, es que esa es una forma de investigación en Ya. realidad, ¿no? ya. Lo que nosotros podemos entender aquí es que, sí, Sí, no, perdón, no, continúa. Sí, había problemas técnicos Sí. sí, ok. la medicina es una ciencia. Ujú. Entonces la ciencia se construye en base a hechos verificables, Ujú. contrastables, reproducibles. Ya, O sea, eventos que puedan ser medidos. claro. Dado que la medicina es una ciencia de verdades que son relativas, quiere decir que lo que funciona en una persona puede no funcionar en otra. Exacto. Y además verdades que son transitorias. Porque Así lo es. que ahora aceptamos como una verdad puede ser que luego cambie. Y eso pasa muchas veces en la medicina. Sí, Entendemos pues, ahora pasa. como un tratamiento que es el de estándar y luego cambia. Porque tenemos más conocimientos. Entonces, en este escenario donde las cosas son relativas y cambiantes, necesitamos información que nos guíen sobre dónde avanzar. Y la investigación científica permite poder medir, observar, ¿no? Hacer mediciones de las cosas que hacemos para que eso lo podamos incorporar y hacer que nuestra práctica sea más segura en beneficio de los pacientes. Ujú.
Lo que tú mencionas, las investigaciones con los ratones son forma de No, investigación. lo digo de manera figurada, no para que Claro, públicos... muchas veces, sobre todo en nuestro campo, que es la cirugía plástica, las investigaciones se basan en observaciones, Ujú, más que en experimentos. ujú, Es difícil hacer un experimento, porque un experimento tú le dices, muy bien, a ustedes le vamos a dar el tratamiento A y a este grupo le vamos a dar el tratamiento B. ujú, Entonces es un poco complicado decir, doctor, ¿pero por qué me da a mí el B? Yo quiero el tratamiento A. Entonces ujú, hay un conflicto, lo que se llama, ¿no? El derecho de los pacientes a conocer su tratamiento y elegirlo. ¿No? ujú. Entonces es un poco complicado someter un experimento a seres humanos. O sea, no Sí, es que usen, como por ejemplo con fármacos, que las personas es a doble ciego y no saben ni lo que están ingiriendo, claro, o usan placebos, eso, no. claro. Estás hablando de que ellos saben del Claro, lo que protocolo. pasa es que lo que tú me mencionas son los famosos ensayos clínicos. Claro. Los ensayos clínicos son experimentos donde a un grupo de personas se les da un tratamiento A y a otro grupo puede ser un placebo, o sea, Ujú, que no tiene nada, ujú, o un tratamiento alternativo, un tratamiento B. ujú, Es posible hacer eso. ujú, Eso se hace mucho en la industria farmacéutica, porque es necesario, ujú. porque las organizaciones que regulan la aceptación de los medicamentos para que sean seguras para el consumo humano, como la FDA en Estados Unidos, por Claro, ejemplo, claro. y hay organizaciones en Europa similares, exigen que sea a través de ensayos clínicos. Ok, y en plástica dime cómo trabajan, En cómo hacen. plástica podemos nosotros, lo que ha ocurrido en mi caso, desarrollar mucha investigación a través de la observación, Ujú. en la cual nosotros recopilamos información de pacientes tratados en un tiempo y sacamos conclusiones en base a eso. Esos son los llamados estudios retrospectivos, por ejemplo. Claro, que ya son estudios no Observación. personales, no es una casuística personal, sino ya es general. Podría ser personal, podría ser comparativa, Ujú. el centro donde tú trabajas y el centro donde yo Y trabajo, comparar cómo van los y resultados. comparamos, pero no lo sometemos al paciente a un experimento. Son pacientes que ya fueron tratados y Ujú. solamente vemos los resultados de los tratamientos. Así es. Es más viable, tiene menos conflictos con Ujú. el tema ético, esencialmente, porque a los pacientes no los privamos de un tratamiento óptimo, ni experimentamos como si fueran una amplia gama y diferentes metodologías en las cuales se puede hacer la investigación. Y Claro. aportan de manera importante para que nosotros mejoremos los tratamientos que ofrecemos a los pacientes. Claro, eso amigos, por ejemplo, lo que está diciendo el doctor es importante. No es que estemos usando, por ejemplo, un implante mamario experimental y estemos en la práctica privada experimentando con ustedes. No, sino es simplemente que usamos productos que ya se supone garantizados, pero uno usa un tipo de modelo, de marca, de los diferentes niveles, y luego de pasados los años uno tiene toda una casuística y dice, bueno, esto tuve de complicaciones o esto me fue bien en tanto porcentaje y comparar y hacer un estudio, Es ¿no? correcto. Esa es la forma. Es correcto. ¿Por qué? El extranjero, que tiene Sí, un gran prestigio, nosotros notamos que lo primero que hacen es presentar estudios. sí, pues, Entonces, sí. y yo estoy seguro, no me cabe la menor duda, que tenemos cirujanos plásticos tan competentes como ellos. Sí, Solo que definitivamente. nunca nos tomamos el tiempo, primero por deficiencias formativas, porque Ujú, las universidades no se han enfocado en este tema como ujú, debía haber sido, ujú. en primer lugar. Y segundo, porque a veces no hay tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que no medimos lo que hacemos y si nosotros queremos comparar, no podemos. Sí, pues. Si él me dice que tiene un 5% de contractura capsular en implantes mamarios, Ujú, entonces yo le puedo decir, bueno, yo tengo muy pocas, no puedo compararlo. Yo claro. tendría que decirle, bueno, yo tengo 3% y Ujú, aquí está mi estudio. Entonces yo podría medir cuán bueno o cuán malo es mi trabajo. claro, Es bien importante. claro, Y eso se va a reflejar al final en la calidad de trabajo que yo le doy al paciente, calidad de resultados. claro. El gran beneficiado al final es él. Lo que pasa es que hay que cambiar el chip, hay que entender que no es difícil. Al comienzo siempre las cosas son difíciles, pero luego las cosas fluyen muy espontáneamente y se hace como algo práctico, como algo que hacemos todos los días. Como levantarnos o ir a hacer ejercicio. Decir, mira, ¿sabes qué? Esto lo registramos así. Yo tengo un protocolo, yo opero un paciente a determinada edad y le digo, a esta edad tiene que venir por favor. ¿Por qué? Porque le corresponde tal tratamiento. Por ejemplo, opero a los niños, yo opero muchos, mi línea de investigación está en la fisura labio-palatina, en el labio leporino y en el Ujú, paladar hendido. Opero al niño a los 3 meses, el labio y el año el paladar. ujú, Luego le digo a la señora, doctor, ¿y ahora qué sigue? Señora, a los 3 años, antes que entre al colegio, usted debe venir porque yo debo hacer algún retoque pequeño para que el niño entre lo mejor posible al claro, colegio. claro, Y ese momento es mi momento para yo medir lo que he hecho. claro. Entonces creo un protocolo que me facilita controlar lo que estoy haciendo. Así es. Y el paciente lo hace, la mayoría de ellos lo hacen muy bien porque tienen el interés.
Claro, y de ahí donde nace la experiencia, pues. Así es. De ahí donde nace la experiencia de todos los cirujanos, su experiencia personal y lo que se ha leído de otros cirujanos que también Así te han es, dicho, ¿no? O así sea, yo a es. veces lo que la gente no entiende es que le dice, mira, no cruces este puente, y entonces de repente tú lees la casuística de los que han cruzado ese puente y ves que el porcentaje de error es tal, entonces si lo vas a cruzar, tómalo en cuenta, o no lo cruces. Pero es importante tener información, ¿no? Porque Sí. la gente con ligereza habla cosas que a veces sucedieron en un caso, Sí. nada más. Y eso es interesante. Yo te voy a poner un ejemplo. El protocolo, bueno, yo tengo escrito 5 libros. Ya 5 libros. Sí, estoy trabajando en el sexto. Excepto uno que es de úlceras crónicas, que Ujú. tiene que ver algo con nuestra especialidad. Los otros son de fisura labiopalatina, labio leporino paladar hendido. Y el último escrito es acerca de fisura palatina. Ujú. Y en ese libro, el protocolo que contraviene casi completamente con el protocolo utilizado mayoritariamente en Estados Unidos. Ah, Lo cual mira. parecería una locura. Sí, pues. En Estados Unidos, la técnica más utilizada para reparar el paladar es la técnica de 2 holgazos, en la Ujú. cual se levanta la mucosa de ambos lados del labio del paladar hendido y se cierra. Y es muy difundida porque muchos grupos piensan que está contraindicado su uso. Ah, no te creo. Por darte un ejemplo. Y entonces yo, bueno, pero tú estás loco. Si yo pienso solamente porque se me ocurre, estaría loco. Pero si yo tengo un sustento científico probado, publicado, aceptado por un journal, en Estados Unidos o en Europa, que ha sido pasado por una revisión de pares, porque para publicar una Claro. investigación hay expertos que los revisan. No es un experto local o alguien que de repente tiene buena o mala disposición contigo. Primero uno, Ujú. que revisa tu tema y le da el visto bueno y dice, esto debe publicarse. ¿Por qué? Porque es un estudio bien llevado a cabo y las conclusiones son muy valiosas. Ujú. Entonces yo digo, un momentito, voy a Chile, voy a Brasil, como el año pasado, y le digo, ustedes no deben operar usando esta técnica. Se explico por qué no. Y me sustento en una práctica propia. Claro. Y una experiencia propia que tiene desde el año 93. Mm. No es poco tiempo. Y entonces, ¿por qué continúan Es haciéndola? que A pesar que muchas- estás hablando de americanos, Sí, que sí. supone que son muy protocolares en sus Yo lo cosas. sé, por eso es interesante, lo que tú has mencionado, muy interesante porque nosotros no debemos aceptar las cosas tal como vienen. Debemos ser unos críticos permanentes de todo lo que recibimos. Así es. He observado que vienen, no sé si, no lo sé, ni si solamente es en Perú o en Latinoamérica, no lo sé, pero con mucha facilidad aceptan un poco más y lo tildan de... Y es más, he sido muy criticado. Entonces, es interesante porque debemos nosotros siempre tener el espíritu crítico. Un momentito, a ver, vamos a ver si efectivamente lo que dice el doctor es una propuesta válida o no. Y ahí tenemos la evidencia científica, las publicaciones. Uno empieza a revisar las publicaciones y dice, oye, pero mira, que esto es muy cuestionado. Si bien es cierto, hay publicaciones que están a favor, hay otras que están en contra. Sí, mira, y ese punto es muy interesante a lo que quería llegar y vamos a darnos un respiro de unos cuantos minutos y volvemos al siguiente bloque para que nos expliques más a fondo este tema, que es muy picante, muy interesante. Sí, ok. Ok, ya volvemos, amigos. Continuamos con el doctor Rosell en este interesante y cultural programa. Y vamos a ponerle un poquito de ají al bloque, ¿no? A veces yo mismo, con lo que te debe pasar a ti, a veces tus propios amigos, tus propios colegas de otras especialidades te critican cuando uno intenta tocar a un tótem en el mundo como es Estados Unidos. El diferente, ¿no? Dice, ¿por qué? Exacto, no puedes hablar mal de él, no es Claro. casi ya una religión, estás yendo contra un dios. Dime, explícanos un poco, el diplomado que tuviste de investigación científica en Harvard, en esta prestigiosa universidad, ¿en qué influenció en ti? ¿Qué descubriste que estaba bien? ¿Qué de repente te descubriste que debías hacer o no hacer? ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Claro, a ver, acá hay dos partes. Lo primero es que en Estados Unidos es cierto, todo es muy protocolar, pero también es bastante rígido. Así es. Entonces no permite flexibilizar procesos y en la investigación a veces se hace un poco burocrático el tema y les cuesta yo salirse de un protocolo. No puede salir la línea. Tienen cancias. Así es, Es por eso que muchos estudios, que son los ensayos clínicos, por ejemplo, fuera de Estados Unidos, claro. para evitar que están tan de moda, parece que los muros en Estados Unidos Sí. están dentro y no fuera, ni en los límites, Sí, sí, ¿no? sí. Te limitan. Pues. Y eso explica por qué se mantienen rígidos en una posición. Eso lo explica. Pero yo te digo una cosa, o sea, en realidad, o sea, el lado bueno del asunto es que los americanos de repente son los más que incentivan los protocolos a seguir, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, en lo que sea, esos protocolos tienen que ser obligatoriamente hechos, paso 1, es decir, es prácticamente como decir, robotizarte de manera efectiva, pero robotizarte o decir, oye, tú eres el médico de emergencia, tú no pienses, tú actúas. ¿No?
tú actúas siguiendo estos pasos y no pienses. Y todas las técnicas tienen que ser estándar. Claro. Entonces todos como si fueran cortados por la misma tijera. Entonces se ponen rígidos por eso, porque dices tú, ellos no pueden salirse de la línea porque ¡pum! Les cae ahí nomás encima. Hay también hay tema de los problemas de negligencia médica, Claro. las demandas, entonces Los ellos juicios prefieren y todo irse eso. por los protocolos. Claro. Ese es un tema. En relación a tu pregunta de Harvard, yo hice un diplomado de investigación clínica que la Universidad de Harvard, en asociación con la Universidad San Martín de Porres, hace de manera virtual. Ah, ok. Entonces, que es un diplomado de 10 meses y Ujú. que tiene etapas que se hacen en Harvard Ya. y se culmina también ahí. Ujú. Entonces, fue muy importante para consolidarme. Yo soy profesor de investigación científica en la Universidad San Martín de Porres. Ah, qué bien. Y enseño a las maestrías, a los doctorados, enseñamos cursos de investigación, que son parte de las maestrías que todos conocemos Ujú. que existen. Entonces estoy metido en el tema, y para mí fue una parte importante de mi formación para consolidar conceptos. Este fue una parte, digamos, de como ponerme digamos, el uniforme formal de la cosa y decir, ahora necesitamos una capacitación formal en el tema, porque lo estaba desarrollando de manera empírica, ¿no? Con las investigaciones. Ujú. Entonces ya con esto ya, y mis grados, que tengo el grado de doctor en medicina, ya prácticamente me ha formalizado en el tema y yo estoy siendo una persona requerida en el campo, no solo de la investigación, sino en el campo de la especialidad, porque aporto con investigaciones, Qué bien. ¿no? Qué Entonces, bien, te felicito. en ese sentido ha sido realmente. muy importante. Ha sido un poco salirme del esquema, ¿no? Porque yo puedo parecer un bicho raro de repente dentro de la especialidad, porque dice, oye, tú estás loco. Los alumnos, cuando yo me presento en la universidad, el primer día, le digo, bienvenidos, los felicito por hacer una maestría, ¿no? Qué bueno, usted vamos a hacer acá, vamos a aprender muchas cosas. Yo soy el doctor José, soy cirujano plástico. Y me mira y dice, No Dios puede ser. mío, pero ¿qué es un cirujano plástico acá? Un par de alumnos se paran y se van, ¿no? Y Claro, es que lo que pasa es que el cirujano plástico en los últimos años pues se ha convertido, y tú te das cuenta, Sí, o sea, se ha convertido pues en una cosa que es sinónimo de fashion, ¿no? De snob. Entonces es una cuestión de que solamente la estética te lleva a estar en el mundo de modelajes o de artistas y se olvidan de la investigación. Claro. Ahora dime una cosa, ¿en qué punto, o sea, los muros famosos de Estados Unidos para la investigación legales, yo lo puedo entender que a veces se rompen cuando aparece, decir, pues si yo coloco un tipo de implantes mamarios y aparece uno nuevo y se hace investigación y se aprueba, lo entiendo. Si hay un fármaco tal y aparece otro mejor, lo entiendo. Pero a veces hay otras cosas que no entiendo. O sea, cuando comienzan a marketear que esto es lo mejor de no sé cuánto, Claro. pero con una fiebre, Claro. y de pronto, ¡poc!, no es así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que entender es que hay un término que se conoce en investigación que se llama conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Y este es un tema muy importante en investigación. Porque si yo invierto dinero, como ocurre en la industria farmacéutica, para poder encontrar un tratamiento a la hipercolesterolemia, que Claro. ocurre en las personas con sobrepeso, Claro. o un tratamiento para la diabetes, yo invertí un dinero. Claro. Entonces muchas veces tenemos que apelar al buen criterio y a la necesidad de las personas para que esas investigaciones, ¿no?, se hayan llegado a buen puerto. Últimamente ha habido tremendos fraudes. Últimamente ha habido... El editor de Lancet, que es una revista famosa, claro, claro. ¿ya?, considera que probablemente la mitad de todas las publicaciones e investigaciones que se han hecho sean falsas. Increíble. Otro de la BBC indicaba que se calcula que un 80% de los ensayos clínicos realizados en China son falsos. Hace poco cayó un señor, un italiano, que había diseñado un tratamiento con células madre, que está muy de moda, para reconstruir tráquea. Ujú, Falsificó los ensayos clínicos, los pacientes se murieron todos. ujú. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto de intereses sigue siendo un tema central. Los laboratorios tienen conflicto de intereses porque a ellos les interesa que los resultados sean favorables. Lamentablemente, al final, como todo cae por su propio peso, se sabe si un fármaco es bueno o no. porque Ahora, vas a pero encontrar dime una problemas. cosa, tú en eso, en mantener la hegemonía y el dominio a nivel mundial, tal vez es probable que Estados Unidos también quiera controlar de una manera técnicas que se den a luz o no sin su aprobación. Es posible, pero en el tema de la ciencia... Las células madres a los chinos también le dieron con palo, porque empezaron a trabajar bastante en Es traumatismo verdad. de columna. Es verdad. Y el problema es que tenemos que ser muy cuidadosos con todo aquello que aparece como muy novedoso o Mm. milagroso.
Sí, pues. Y no solo, y son tecnologías también. Hay muchas tecnologías que se presentan como muy Innovadoras y innovadoras, que solucionan todo, ¿no? Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para eso la ciencia nos ayuda a poder tener un instrumento valorativo. Entonces tú dices un momentito, pero yo tengo acá revisiones sistematizadas o metaanálisis, que son ensayos de muchas investigaciones. Son revisiones de muchas investigaciones y saco conclusiones. Un momentito, pero mira lo que dice acá, mira lo que dice acá. Hay que tener alguna formación para entenderlo y poder empezar a digerir mejor el tema y no depender de una publicación sensacionalista que aparece en la web, en Facebook, en los medios, que no es una información científica seria. Claro, y eso ya que lo has tocado, de paso para no olvidarnos, cuando vean información médica en Facebook, o cualquier red social, cualquier revista, donde estén en la peluquería, que estén en cualquier sitio, de cualquier revista social, no sé, mi consejo es que si ven alguna noticia sobre la última dieta del mundo, el último medicamento no sé cuánto, o sea, sea una motivación para ustedes para que cuando acudan a su médico especialista, le hagan esa pregunta: doctor, ¿será cierto esta publicación o no será cierta? Yo a veces, yo recuerdo, te lo digo por un ejemplo, mi hijo cuando era un bebé, y tenía fiebre o cualquier cosa, que eso, lo otro, yo siendo médico y ya habiendo trabajado hacía años atrás también como médico general, como hemos hecho todos, y viendo bebés y todo, yo lo llevaba al pediatra. Entonces yo recuerdo que en ese entonces a mi esposa me decía: pero lo llevas al pediatra, pero tú no eres médico, no puedes recetar algo. Mira, escúchame una cosa, el pediatra atiende bebés todos los días. Y es más, el pediatra ve bebés 24 horas posiblemente, porque las ve despierto y las ve cuando está dormido, también sueña con bebés. Entonces, él está en las últimas investigaciones del último medicamento, etcétera, etcétera. Pero te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, eso de los protocolos y las modas, a veces se caen. Yo recuerdo que hace muchos años se puso de moda el correr. Todo el mundo tenía que salir a correr y la venta de zapatillas Nike, Adidas, todas se vendieron y la gente se compraban el modelo tal, hasta con aire en la suela, y la gente enferma porque cardiológicamente era correr, y después de unos años sale y dice: no, Claro. correr no es lo que te va a mejorar el corazón, es caminar. Correcto. Entonces la gente ya eso no lo asimiló en su chip. Entonces la gente que camina, que vemos caminando, es menor a la que corren. Entonces no entiendo. Correcto. Si has investigado y reinvestigado y llega, lo que pasa, no entiendo. Como te dije, la medicina es una ciencia de verdades transitorias. Sí, pues. Hay verdades que van saliendo a la luz. Hay cosas que son sensacionalistas. Te voy a poner ejemplos. A ver. Las células madre es un tema actual. Ajá. Actual, ¿no? Entonces, ya eso, por ejemplo, yo lo he revisado a través de las investigaciones y no es lo que dicen que es. En realidad, ha habido pacientes, por ejemplo, que me vienen a consulta y dicen: doctor, yo quiero que me opere mi niño de labio leporino, pero yo ya he tenido una entrevista por Skype con un doctor en Argentina. Y el doctor en Argentina me ha dicho que va a operar a mi hijo con células madre. ¿Usted ya está operando a los niños con células madre? Ay, esa es la gran pregunta que te deja mal. Entonces, te deja no, mal. no, para mí es una excelente oportunidad para desvirtuarlo, porque eso es una mentira. Es que te digo una cosa, ¿sabes por qué eso? Porque sucede, y eso ustedes lo van a entender. Peruano mata peruano. Entonces, y eso que lo vamos a tocar más adelante. Entonces, si un peruano le dice a un peruano: señora, lo que ha leído no es, ella se va, te puede decir: ya, doctor, muchas gracias por su consejo, sale y dice, y en la puerta, en su mente, de decir: no sabe nada. Claro. Porque el otro doctor sí es extranjero. Sí. Bueno, entonces somos... bueno, pero aprende a los golpes. Claro. Yo he encontrado pacientes que nos han llevado, por ejemplo, a Cuba a operarse. Sí, pues. Y han llegado: doctor, mire lo que le han hecho en Cuba. Y me han cobrado $14,000. ¿Y qué piensas de Cuba? ¿Qué pienso de Cuba? Creo que Cuba ha desarrollado algunas cosas, como por ejemplo, prevención en medicina, que se ajusta un poco a las políticas del país. Pero los protocolos de medicina, las estadísticas que presentaba Cuba, ¿quién los rige? Es que eso es un poco sesgado, porque no tenemos no podemos confiar al 100%. En el tema de congénitas parece que fuera un poquito más complicado, porque parece que ellos han estado manejando el tema de congénitas de una forma radical. Entonces, ellos han estado facilitando los abortos en pacientes con enfermedades congénitas diagnosticadas. Claro. Lo cual hace que probablemente su casuística de la enfermedad sea muy poca. Y la gente como el doctor Monasterio de Chile, que se dedica al tema de la fisura labiopalatina, estuvo ahí y me dice: mira, es humo. Yo lo que te digo, y no quiero hablar de amigos cubanos, ni nada, de hablar mal ni mal hablar bien. Este programa es educativo y lo que tenemos que hablar es la realidad. Eso es algo que
que debemos tenerlo en cuenta. Nos cueste lo que nos cueste, pero nuestro deber es decir la verdad. A mí particularmente creo que la impresión va por ahí y que la fama de la medicina cubana se hizo en medio de otro, digamos, muro imaginario. Porque ellos manejaban sus estadísticas como que todo funcionaba bien y todas las técnicas quirúrgicas funcionaban bien. Y los peruanos decíamos, no, vamos con médicos cubanos. Cuando las estadísticas en realidad, obvio, pues no tenía falla de nada, casi, porque los que estaban ya, o si era una enfermedad ya terminal, ¡poc! Adiós, a lo espartano. Entonces el que no funcionaba, como dices tú, pues detectas que va a tener fisura labial, aborto. Se acabó, entonces ya pues su cantidad disminuye. Sí, hay cosas que no me constan No exactamente. son, pero no son regidas por ninguna entidad mundial que puede verificar que es cierto. Es por eso que nuevamente nuestro parámetro es la investigación, las publicaciones científicas y las bases de datos científicos. Abiertas. Claro. Entonces, si tú tienes algo muy bueno, no lo vas a esconder. Claro. Entonces, y no lo vas a publicar en tu medio muy local. Claro. Tienes que ir a las bases de datos. Claro. ¿Para qué? Para exponerlo. Porque sabes que lo que estoy haciendo es muy bueno. Esto Claro. lo tienen que saber todo el mundo. Claro. Y no hay información de eso. Entonces, Claro. una opinión muy sesgada. En relación a otro tratamiento, por ejemplo, que se hace en fisuras labiopalatinas, que se ha adoptado acá, que es muy antiguo, es preparar a los niños con placas en las fisuras palatinas Ya. y con unos moldes para la nariz que se les pone a los niños. Es muy antiguo, de del año 90 más o menos. ¿Ya? Yo estuve en la Universidad de Nueva York donde justamente ellos hacen esos tratamientos. Nosotros los usamos al comienzo. Y después hemos revisado la literatura y entonces hemos dado cuenta que no es así. Es más, hay publicaciones que indican que hasta es contraproducente. Sin embargo, se está usando en los hospitales y ahora actualmente como un tratamiento muy novedoso. Se abandonan las fuentes de investigación, hay carencia de crítica y carencia de una actitud de ir a revisar y contrastar. Se aceptan muchas cosas que vienen afuera como que son lo último o son lo mejor, cuando no es verdad. Nuevamente, hay una palabra, un versículo bíblico que yo lo uso mucho, y la verdad los hará libres. Y ese es el único camino seguro. El camino de la investigación científica y el camino de la exposición de tu trabajo, abierto a la crítica, es el único camino seguro. Aquello que tú ocultas es aquello que tú sabes que no es completamente cierto. Pero eso obliga, y eso vamos a tocarlo creo que mejor en un bloque específico, porque toca mucho a la industria farmacéutica, pero no importa, pues tenemos que tocarlo. La verdad, el tema de la verdad es una enfermedad, la falta de ética y de verdad, y es un problema mundial. O sea, no es solamente aquí en Perú. Así Yo me es. acuerdo la otra vez estaba en un país europeo del este, donde si acá hablan de corrupción, pues allá olvídate. Nosotros no somos nada. O sea, nos llevan kilómetros de estilachos de corrupción. Entonces, pero la falta de moral y la falta de lectura. Yo veo que acá hay un fenómeno de comprensión, de interpretación de las lecturas cada vez menor. Sí. La gente, tú en las mismas redes sociales, si posteas 3 líneas te las leerán, pero si pones un poco más largo ya no lo leen. Sí. O sea, los videos generalmente, si no son más de 10 segundos, no los ven. Entonces, y si pones algo escrito, la otra vez lo puse así de broma, algo en Facebook de esto, y me dio risa porque no faltaba una persona que no lo entendía. Claro. Estaba poniendo un juego, pero en realidad estaba tanteando que hay cada vez menos comprensión de lectura. Correcto. Así que vamos a hacer una nueva pausa y vamos a volver para tratar sobre estos trabajos científicos aplicados a la industria farmacéutica, sobre todo. Amigos, de vuelta al programa. Entonces, estamos en un programa que, como le decía al comienzo, el título podía sonar muy pomposo, aburrido, catedrático, cultural, universitario y qué sé yo. Entonces, termina en algo simpático. No crean todo lo que le dicen. Como decía un profesor, cirujano plástico, colega, que decía, o sea, hay que aplicar las cosas. Pero dime, ¿se llega a tal extremo de que por negocios, digamos, vamos a centrarnos, por ejemplo, en plástica, para dejar al final el tema farmacéutico? En cirugía plástica, de pronto los estudios que presentan algunos productos son de alguna manera también manipulados, pues, o sea, no son unos estudios tan, digamos, derechos Claro. o hay algo que, porque el tema comercial es fuerte, hay una inversión de dinero, Correcto. entonces no pueden perderla, tienen que ver la forma de cómo sacarle el provecho esto. Y hay técnicas que de repente terminan siendo no eficientes. ¿Podrías mencionarnos alguna, por ejemplo, común? Claro, ese es un punto muy importante. En realidad, publicaciones hay muchísimas. Es más, Claro. actualmente
todos los días recibo correos electrónicos invitándome a publicar en revistas electrónicas, Ujú, que son revistas creadas, que se manejan todo electrónicamente dentro de la web, que Ujú. son muy fáciles de crear. ujú, Y cada vez hay más y más revistas, o sea, la posibilidad de publicar es increíblemente enorme. ujú. Y yo decir, bueno, está publicado. Obviamente acá tenemos que tener el criterio y la capacitación debida como médicos para discriminar un estudio. Claro. Hay que saber de qué tipo de estudio estamos hablando, quién lo está publicando. Lamentablemente hay un prestigio detrás del autor. Ujú, Es importante. Mm. Si hay una universidad detrás de eso, o es una clínica privada. Si es una clínica privada tiene menos control. Lo más Claro. probable es que pudiera ser adulterado. Podría Si es ser. una universidad de prestigio es más difícil porque hay muchos controles. Ujú, Si están publicándome UCLA, ¿no? Ujú. O Emory en Atlanta, Ujú. universidades de gran prestigio, es difícil, puede pasar, pero es más difícil. Entonces, hay criterios que tenemos que ir considerando para valorar una investigación. Ujú. No podemos dejarnos sorprender porque no todas las investigaciones son iguales. Y hay pues de todo. Hay tratamientos como me preguntas, tú me dices, por ejemplo, yo lo digo, la cámara hiperbárica es un tratamiento, una tecnología que se han promocionado muchísimo y se presenta como si fuera una cámara mágica, más que una Ujú. cámara hiperbárica. Ujú. Fue creada para tratar las enfermedades compresivas de los buzos. Cuando los buzos en la marina Claro, entraban y claro. salían, se creaba un problema que tenía que atenderlo y esto es muy bueno para eso. Claro. Y también es muy bueno, Eso, por eso ejemplo... fue famoso por los buzos. Pues. Exacto. Y también es muy bueno, por ejemplo, para las intoxicaciones por monóxido de carbono, que se ocurren con los gases que escapan de los carros. Ujú. ¿No? Una persona se quedó dormida en el garaje y para estas cosas funcionan, pero se vende como si fuera la maravilla y no te imaginas la cantidad de usos, incluso en cirugía estética, Ujú. ¿ya? Promocionando tratamientos que mejoran la calidad de los postoperatorios. Sí, sí, ¿Ya? sí, tengo pacientes Y, que han hay- ido... y no te imaginas, hace poco estuvimos viendo un niñito que tuvo una complicación de una cirugía de labio leporino Ujú. y estaba en tratamiento con cámara hiperbárica. Yo me sorprendí y digo, pero señora, ¿y su niño no llora después? Sí, llora y se agarra su orejita. Le digo, señora, pues su niño lo va a dejar sordo. Y le den promo 20 sesiones. Y digo, ¿cuál es el sustento científico para poder promocionar este tipo de tratamientos? O sea, esto es muy serio en realidad. Si usted va a la unidad de pie diabético del Hospital Revaliati o del Hospital Almenara, que son hospitales de referencia en nuestro país, usted pregunte cuántos pacientes con pie diabético, que se supone que el pie diabético, Claro. como no hay circulación, la Es cámara hiperbárica, complicadísimo. pregunte cuántos pacientes son tratados con cámara hiperbárica y le van a decir que no, solamente se usa cuando no hay nada que hacer, como diciendo, bueno, mejor a no darle nada, mejor le pongo esto. Pero a toda herida se estila muchos sitios derivar al paciente de la cámara hiperbárica. Como una práctica puramente empírica. Puramente empírica. Esperando claro, que va a mejorar la oxigenación en la herida y Lo todo que el pasa es tema. que a veces son situaciones tan críticas porque a veces son complicaciones y el paciente se siente mejor porque siente que algo le están haciendo. Claro, Pero sé si eso me no va a quiere decir que sea bueno, Mm. necesariamente. Ahora, dime una cosa, esos tratamientos arriba que dirige un centro de comiatras es un tema también picante porque qué deben y no deben hacer las comiatras, Ujú. pero se habló también de tecnología. Por ejemplo, hay algo que también que me llama la atención, la ozonoterapia. Claro. ¿Qué estudios tienes al respecto? Yo escribí un libro, Ya. este libro fue galardonado con el premio Hipólito Unanue Qué en bien. el año 2013, que es un premio importante en la medicina peruana. Ujú, El libro se titula Manejo básico de las lesiones cutáneas crónicas basado en evidencias científicas. ujú, Entonces yo hice una revisión a ese año que fue el 2012, una revisión de la literatura en el tratamiento de las diferentes formas de úlceras crónicas. La úlcera de presión, que Claro. quizás es muy común, Claro. el pie diabético, la úlcera varicosa, la úlcera vascular. ujú. Porque yo parte de mi actividad la desarrollo en Padomi de Salud, donde Ujú. vemos estos problemas en los pacientes ancianos. Claro. Entonces, fue una forma de contribuir con protocolos que ayuden a guiar las pautas y que no sean las enfermeras o los laboratorios los que nos guíen, porque normalmente ellos dicen, este parche es lo mejor para las heridas. Y se acabó. Y fueron también con el BAC, que es un sistema de succión negativa, Ujú. para decir que tampoco, no tiene sustento para ese tipo de Ujú. tratamientos. Entonces, es un poco contribuir en estos libros, en este libro que yo publiqué, hice una revisión y justamente del ozono, ¿no? ¿Y qué Y la tal? literatura no lo sustenta. O sea, no hay evidencia suficiente para poder recomendar su uso. Eso es lo que puedo concluir. Ya, y eso, me alegro mucho que digas eso, no porque me estés dando la razón por lo que te voy a contar, sino lo que sucede es que yo me he pasado todos estos años y yo he dicho lo que he estudiado no sirvió de nada. O sea, lo que estudié en el colegio, ni siquiera en la universidad, no sirve de nada.
pero vamos, no sé, esto no es una clase de química, ¿no? Pero por lo menos, y ni de física, pero el oxígeno, todo lo que todos hemos ido al colegio, el oxígeno lo recordamos siempre como una O con un 2 abajito, que es la molécula de oxígeno. Ajá. Entonces los rayos, los relámpagos, etcétera, tac, 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 hacen el O3, que es el ozono. Entonces yo toda mi vida decía, pero el ozono es inestable hasta más no poder. Yo no creo que ni siquiera exista un segundo de vida, porque se acopla, esa molécula se acopla a lo que encuentra en el camino. Entonces su existencia es casi efímera. Entonces, ¿qué hace? Claro. Entonces, ¿qué están vendiendo? Hasta en aguas para tomar querían vender ya con publicidad de O3. Y hay sociedades de ozono, ¿ah? Hay sociedades científicas de qué ozonoterapia. qué locura. Por ejemplo, la úlcera de presión es un buen ejemplo para esto. Ya. La úlcera de presión, las escaras, comúnmente Las escaras, llamadas, ¿no? Hay pues toda una atención, porque los viejitos, los papás, los abuelitos tienen este problema, entonces se genera toda una atención, ¿no? Y acá hay detrás todo un interés, porque hay laboratorios que venden productos, cremas, parches, ¿no? Claro. Hay profesionales que no están capacitados para tratar pacientes. Las enfermeras no estudian para tratar pacientes, para dar tratamientos médicos. Así Las es. enfermeras estudian para seguir indicaciones del médico Así es. y para hacer procedimientos de enfermería Ujú, que están bien tipificados, ujú, pero no estudian para hacer tratamientos médicos. ujú. Entonces, la úlcera de presión, por ejemplo, es una patología donde el evento central es la infección del hueso, Ujú. porque el hueso queda expuesto Sí, pues. y se produce una infección crónica que en medicina se llama osteomielitis. Ujú. Y la osteomielitis no se cura con cremas ni con pastillas. Así es, pues. Es quirúrgica. Ujú. Sin embargo, los pacientes son engañados y sometidos a tratamientos, gastando dinero, parches, enfermeras o por profesionales contratados por laboratorios. Nunca contactan a mí, trabajando 18 años en Padomi de Salud, jamás me consultaron si este producto debería entrar a Padomi. Jamás. Todos lo hacen con las enfermeras. Ah, no te puedo creer. Así es. Nunca me consultaron nada. Pero que te interese, pues. Es que este es el tema, porque las enfermeras lo aceptan. Pero hay una cosa, o sea, ya, ahora viene alguien a venderte esto. Esta es La última. La última, la ozonoterapia, la máquina de ozonoterapia que va a curarle a todos sus pacientes de reconstructiva. Entonces, y acá tengo los trabajos que avalan. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos muy, cirugía plástica, básicamente, estamos muy expuestos a tener contacto, no tanto con visitadores médicos clásicos, ¿no? Que su deber es vender la idea del producto, no el producto, Es su sino trabajo, la claro. idea del producto. Y tenemos un contacto con una suerte de vendedores más que de visitadores médicos, donde vienen a venderte estresados. Claro. Doctor, por favor, tengo que vender tanto este mes, cerrar la cantidad de frascos o de jeringas de tal producto, le hago la oferta, porque si Claro. no mi jefe, porque claro, tu jefe te pidió, Mi te pidió comisión. 100 de venta este mes, y como sudaste la lágrima y lograste los 100, ahora te dice 150. Entonces terminas en estrés, en promoción, y los artículos, trabajos, déjamelos para revisarlos, para verlos todos. Claro. O sea, ¿por qué? Porque la idea no es venderle ni usar un producto que en realidad de repente no funciona. Correcto. Pero yo le digo es un paciente y a veces se me decepcionan. Porque me dicen, no, en otros sitios lo aplican. Claro. Mira, se fue. O sea, ya parece medio placebo, no sé Claro. qué está pasando. Es un tema cultural, porque el tema Sí, ¿no? científico no está enraizado. Voy a hablar por Perú, ¿no? No sé Sí. si Latinoamérica, pero no está enraizado. Sí, pues. En Estados Unidos, cada publicación, cada investigación lo sacan por televisión como una noticia. Claro. Y a veces llega a nosotros, ¿no? Cuando son importantes. Claro. Y culturalmente, voy a decir, el estadounidense promedio, no voy a decir, está acostumbrado a vivir al pendiente de esas nuevas que las grandes universidades hacen. Ujú. Y lo toma con mucha seriedad. Y es parte de su vida. Acá no. Acá voy a la farmacia y pregunto qué cosa es bueno. Sí, pues. O de repente sale la propaganda en la televisión y digo, oye, mira, eso es una maravilla. Hay un producto muy promocionado, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero acaba de ser sancionado por Indecopy como publicidad engañosa. Ya, y ese es un producto, por ejemplo, interesante para que vean. Por ejemplo, amigos, hay una famosa crema que no podemos decir el nombre porque no queremos ganarnos peleas ajenas, o nombres comerciales, que tampoco lo damos a los buenos productos, como verán, ni a los malos. O sea, pero simplemente ustedes piensen, hay una crema famosa para las cicatrices, que a mí me tienen loco,
porque todos los pacientes agarran, le receto una que aparentemente es buena y no, aparecen con la otra. Obviamente hay temas publicitarios, temas económicos, etcétera, que ha sido sancionada, Sí, porque no pasa nada. claro. Si ustedes cicatrizaron bien, fue porque su organismo cicatrizó bien, Correcto. no por esa crema. Y eso es lo que ha Correcto. pasado, ¿qué pasó con esto? Terminó Claro, Indecopi claro, dentro. claro, por publicidad engañosa. Y eso ha pasado con otros productos similares en el pasado también. Pero siguen en el mercado aún, ¿o Lo que pasa es que es un tema un poco complejo, porque obviamente la inversión que se hace en los canales de televisión para la publicidad es fuerte. Claro. Entonces ahí hay intereses ya de otro tipo. En Brasil ha sido retirado este producto, por ejemplo, que parece que ha habido una posición más fuerte de las organizaciones competitivas o competentes en relación con el tema, ¿no? Pero el problema es dinero. Tenemos que adoptar una actitud crítica de acudir a las fuentes confiables que existen, de acudir a los profesionales confiables que basen sus prácticas en ese tipo de información y que puedan transmitirle a los pacientes ese tipo de información. Decirle, señora, esto que nosotros le mostramos está sustentado en tal o cual información y cambiar un poco aquello que para nosotros es muy fácil, pues recurrir a la televisión, recurrir a la farmacia o de repente a un profesional no médico porque nos cobra menos, ¿no? Y eso redunda en qué? En que a veces es peor porque gastan más dinero en tratar algo que muchas veces no es tratable. Y sus esperanzas se ponen en cosas que no les dan solución. Entonces se desilusionan, gastan más dinero, sus familiares, o ellos mismos permanecen con el problema. Entonces es una situación no deseable a todos puntos de vista, ¿no? Y da lástima porque a veces hay productos que realmente son buenos y que el año pasado, por ejemplo, conversaba con un cirujano plástico y que fueron retirados del Perú, desaparecieron. Y quedan otros y unos que son buenos realmente le hacen la vida imposible para darle un permiso. Entonces, sin embargo, pues como dices tú, hay intereses comerciales grandes, eso viene pero ya también en el extranjero, donde Sí. era famoso antes la India con medicamentos y Alemania le ponía el sello, ¿no? Sí. Y en realidad no era y ha causado pues el caso de resistencia, hasta creo que hubo casos de resistencia hasta en tuberculosis, ¿no? Porque no llevaban ni siquiera las dosis adecuadas. Dime, en cuanto a estos intereses, en plástica, has hablado de dos temas importantes, que va a reventar el globo, porque la ozonoterapia usada, hasta creo las cosmiatras lo usan, y las cámaras hiperbáricas, que fue todo un boom, cámara hiperbárica para todo, llega un punto en que la credibilidad del propio médico o del personal médico, ingenuamente, o por no leer realmente más allá de lo que deberíamos leer, creen Sí. en que esto es factible. Claro. Creen que esto es factible. Entonces, a veces me imagino a un ético visitador médico. De repente el muchacho, el señor, es un visitador médico muy bueno, Sí. pero que viene a marketear su producto con sus trabajos de investigación. Creo que en el fondo siempre fueron un poquito arregladitos como para que Sí. el producto se venda, ¿no? Claro, claro. En la vida todo cae por su propio peso. Mm. Uno puede engañar a algunos durante algún tiempo, pero no puede engañar a todos siempre. Sí, pues es imposible. Tarde o temprano las cosas se muestran como son. Tarde o temprano. Sí. Entonces puede haber algunas cosas que aparentemente se muestren como muy, muy, muy buenas y que no lo son. ¿Y qué tarde o temprano va a ocurrir? Sé que hay muchas demandas o quejas por productos, por publicidad engañosa o porque los productos no consiguen dar a las personas lo que ellos ofrecen. Ujú, Pero eso no sale a la luz. ujú. Entonces, creo que las autoridades deberían exponer a la luz aquellos productos que han sido sancionados. Para que la Claro. gente lo sepa. Claro. Esto ha sido sancionado porque esto no es verdad. Y decir, de alguna forma contribuir para que la gente no se engañe. Lo que pasa es que todo se maneja internamente y muchas veces la empresa, que ya tiene una actitud dolosa, sigue promocionando otros productos. Hay productos, por ejemplo, que se han usado para fortalecer la musculatura, Ya. ¿ya? Entonces, por ciertas empresas. Ujú, Y han sido sancionados. ujú. Yo fui a devolver mi aparato, me dieron mi plata. Tú también Porque, estás claro, acá. lo compró mi No esposa, digas que lo caíste en eso, compró mi ¿sí? esposa y pues bueno, mire, ¿sabes cómo son Presión, por las- presión, las- por presión. las damas son, pues les gusta, ven lo que ven en televisión, Claro. son más susceptibles. Bueno, por las pobres ellas pues siempre porque debe estar bien. Fuimos a devolver. Para agradarnos. Sí, pues fuimos a devolver el aparato, ¿no? Y Claro. ahora lo están promocionando como un masajeador. Claro, le cambiaron Entonces, la utilización. Pero de- ese es un poco. Es que invirtieron dinero
invirtieron dinero y tienen que recuperarlo. Entonces, si ya no lo usas para esto, úsalo por lo otro, ¿no? Sí, Por último, póntelo de sombrero en la cabeza, pero tienes que recuperar. Pero ya tú ves que es una empresa que tiene una... Y eso debería ser expuesto. Pero a mí lo que me da risa de esto ya, o sea, me causa risa es que a veces pasamos vergüenza. Porque cuando entra estos aparatos y viene el paciente y me dice, usted no usa esto, Sí, doctor, ya sí. te trata como si fueras, pues, fueras un picapiedra, ¿no? Entonces este cirujano no está a la moda. Usted no lee nada. No está a la moda, no tiene la última máquina que esta es la que hace las cosas. Claro. Entonces, pero en realidad, pues tú tienes que estar escogiendo y selectivamente, ¿no? O sea, qué es lo que puede funcionar o no, y si funciona algo, decirle funciona este algo. Claro. No engañar a la gente. Yo siempre le recomiendo que la ética vende. Ok, nosotros ya no vamos a hacer más cortes, sino vamos a aprovechar el tiempo nos ha ganado. A mí me interesa que a tu público le expliques qué proyectos nuevos tienes. Me has contado algo que te estás yendo a la India y cómo Sí. antes de que... Sí. Bueno, yo profesionalmente, yo hice mucha cirugía estética al comienzo, porque me formé en un centro de cirugía estética inicialmente, después hice mi residencia en el hospital militar, y bueno, poco a poco uno se va como orientando, ¿no? Entonces me orienté en el campo de la investigación, pero también mi tema principal ha sido A los amigos. el campo del labio leporino y paladar hendido, que es un campo muy importante porque hay una gran demanda. En este momento estoy en el Hospital Rivaliati y estamos abocándonos también al tema de la microtia, que es cuando los niños nacen sin orejita, que también hay mucho. Entonces, estamos en ese terreno y estamos en el campo de la investigación para poder ofrecer cosas que son producto de toda esta experiencia de tantos años desde el año 93, y estamos encaminándonos a darles a los pacientes tratamientos que han sido construidos por nosotros con buenos resultados. Hay propuestas que nos han hecho durante los últimos años. Hemos estado en Chile, en Brasil, hemos estado en Estados Unidos dando conferencias. La próxima semana estoy yéndome a la India, un viaje largo. Es un congreso mundial donde nos vamos a reunir todos los médicos que estamos dedicados al tratamiento de la labio leporino y paladar hendido, y ahí nos vamos a reunir y vamos a ver qué bien o qué mal estamos haciendo a través de la investigación científica, Qué bien. lo cual es muy bueno. Son los proyectos que vienen, hay muchos avances que estamos estudiando y que estamos poco a poco colocando en las bases de datos. Les pedimos a la gente que se guíe no tanto por la publicidad. Si hay una cosa que se promociona mucho a través de los medios, hay que desconfiar. Ese es lo que yo creo. Lo que es bueno tarde o temprano se consolida siempre. Sí. Entonces hay que desconfiar un poquito, hay que consultar con los profesionales, hay que leer un poco, pero para leer lamentablemente hay que ir a las bases científicas, Sí, pues. y no es de acceso público. No es. Entonces su médico es quien le va a orientar, y pregúntele siempre si tiene estudios, si es que ha recurrido a los estudios. Creo que le va a dar toda la razón, va a saber que es un buen paciente y no lo va a asustar ni lo va a incomodar. Creo que tenemos que cambiar la cultura que tenemos nosotros de aceptar tan fácilmente las cosas, y debemos ser un poquito más críticos y exigentes. ¿Por qué? Porque su familiar o usted está de por medio. Listo. Percy, ya creo que dice la lección, la clase, la conferencia, no hay más nada que decir, amigos, ya como se dice criollamente, la pelota está en su cancha. Ha sido un gusto, Percy, tenerte. Gracias, Ricardo. Que tengas un viaje genial, sé que eres solicitado, así que te están llevando prácticamente. Sí, a me que están pongas ahí, llevando. te están llevando. Gracias a Dios, te sí, me han felicito. felicitado Te todos. felicito y te felicito que estás haciendo lo que te apasiona, que es lo más importante en la vida, lograr que uno hacer lo que uno realmente lo apasiona. Si no, es una vida aburrida. Servir a los demás creo que es lo que nos hace felices. Sí, es realmente, te doy toda la razón. Y amigos, nos estamos viendo la próxima semana con el mes hot del programa del Journal de febrero. Ya tendremos informados. Hasta luego, bye, gracias.